para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y bienvenidos a Cineforo Católico, un espacio para conocer más la vida de los santos, acercarnos a la devoción de los mismos, pero sobre todo fomentar el rezo en comunidad. Recuerden que desde hace 3 años que nos encontramos con ustedes de forma virtual, hemos tenido grandes invitados, invitadas, tanto religiosas, sacerdotes, seminaristas, novicias, laicos, que están realizando alguna actividad dentro de nuestra iglesia. Y también, pues uno de nuestros objetivos es fomentar las vocaciones y dar a conocer estas órdenes religiosas que existen tan ampliamente en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y hoy vamos a tener de nueva cuenta a unas religiosas que de verdad ya son como parte de Cineforo Católico, para no decir que son ya forman parte de nosotros, que son las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Y es su tercer programa con nosotros. El primer programa lo tuvimos el año pasado con la hermana Claudia Gobea. Este año tuvimos a la hermana Betty y a la hermana Lupita. Y hoy le toca a la hermana Luz María, que nos está ahorita acompañando desde Michoacán. Ahorita vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, hermana Luz María. Buenas noches, saludos a todo el auditorio que nos ve en este momento y a todas partes donde llega este programa. Gracias, hermana Luz María. De nueva cuenta, muchísimas gracias a usted y a todas las hermanitas que forman parte de la comunidad. Y bueno, vamos a seguir platicando acerca de este gran hombre, el padre Serafín, padre Moisés Lira Serafín. Nos gustaría que nos platicara un poco acerca de esa etapa de su noviciado de él. De su formación. Uh-huh. Sí. Bueno, pues estamos hablando de el escenario de una etapa muy turbulenta en México. Son los tiempos de la persecución religiosa que se encrudeció muy grandemente en 1914, justamente cuando el padre Moisés estaba en una búsqueda vocacional muy grande. Sabemos por su historia y también por lo que las hermanas ya han ido comentando en este programa, pues estamos viviendo la etapa formativa del noviciado. Esta etapa que inicia nuestro fundador después de un largo discernimiento sobre su llamado y grandes manifestaciones de Dios acerca de que él se siente invitado a seguirlo, a entregarle todo. Después de, en 1912, haber escuchado unos ejercicios ignacianos con el padre jesuita Camacho, que llegó al seminario justamente donde él estaba como estudiante para predicar unos ejercicios espirituales, donde él se sintió llamado, invitado por Dios a seguirlo. Pero no sabía cómo, de qué manera. De hecho, tenía figuras sacerdotales, diocesanas, como pastores, y vivía cerca de una comunidad religiosa con Petrita, su bienhechora, y el padre Cedeño, los filipenses, y en el seminario. De hecho, pues vivía allí. Entonces, pues sí tenía como varias formas de continuar la vocación, de seguir el llamado, pero sí le pedía a Dios que le manifestara en donde lo quería. Y habla con el padre Camacho, le dice que él se siente llamado a esta vocación.
¿qué podría darle a Dios? Dice, lo que más podrías darle a Dios es ser sacerdote y ser religioso, ¿verdad? Y esto estará muy presente en él durante 2 años, continuando con sus estudios y en su discernimiento vocacional, ¿verdad? Él al escuchar la meditación de la pasión de nuestro Señor, pues dice, yo qué más puedo hacer por él, ¿verdad? Es esta inclinación, esta emoción, esta invitación que él siente, este empuje del Espíritu Santo a dar una respuesta, ¿verdad? Pero una respuesta sólida, valiente. Quería una respuesta de entrega total. Y para lo que él, en la consulta que él hace, pues esto se queda muy, muy grabado en sus pensamientos, ¿verdad? Acerca de esta vida que él quería iniciar. Entonces, dice, ahí tendrías absolutamente que entregar todo. Y sabemos que un religioso, pues, es la entrega total en sus dimensiones por los votos de castidad, pobreza, obediencia, ¿verdad? Era entregar toda esta parte, no solamente el servicio sacerdotal del culto, sino estas dimensiones en el hombre, donde se hace la entrega total del voto de obediencia, de someter la voluntad, del voto de castidad, amar en plenitud a todos, la renuncia completa de una pareja, de una familia, para sentirse invitado a amar universalmente, el voto de castidad. Y el voto de pobreza, pues a entregar absolutamente todo, ¿verdad? En esa dimensión desde dentro del corazón, hacer esa entrega en relación con los bienes materiales, pero no solamente los bienes materiales, sino sobre todo en esa dimensión de entrega de talentos. Allí encontrará la plenitud, ¿verdad? Y así es como él se siente impulsado pues a dar esa respuesta como sacerdote y religioso, que viene acuñando toda esa idea. Pues pasan 2 años para que él se encuentre con el padre Félix, que tuvo una prueba de 10 años, que estaba en Francia, en España, en otros países donde su congregación lo estaba solicitando. Sabíamos que él, una vez que tiene el permiso de salir de su congregación, de los maristas, él, por, por solicitud de los obispos de México, en ayuda a la señora Conchita por esta fundación, pues viene a México, ¿verdad? Ya con los debidos permisos y sobre todo con la obediencia, ¿verdad? Con el permiso del superior. Y así también Roma tuvo que intervenir para que le permitieran la salida de su congregación para hacer la fundación. Y llega a México en un tiempo muy difícil, donde estaban saliendo los obispos, los sacerdotes, para irse a Europa, a otras partes, porque la persecución religiosa pues estaba siendo muy fuerte contra la Iglesia Católica en México. Sin embargo, él llega con una grande esperanza, un grande hombre de fe, así lo manifiesta, y llega a México. Empieza la fundación de los misioneros del Espíritu Santo y se va a Puebla, en donde es invitado por el señor arzobispo y empieza la vida de búsqueda de las vocaciones. Le encargan al padre Cedeño que lo acompañe, que lo ayude para que él pueda intervenir en el seminario y haga la propuesta de esta nueva obra, ¿verdad? De los misioneros del Espíritu Santo, y tendrán como misión pues ser directores espirituales, religiosos, ¿verdad? Que ya se venía acuñando juntamente con la señora Concepción Cabrera de Armida, pues esta fundación muy probada por 10 años, en una espera en la voluntad de Dios. Y pues llega, es ayudado ahí por sacerdotes, con el padre Cedeño, con la señorita
Petrita Munive, y pues ahí conoce a nuestro fundador, ¿verdad? Y ahí inicia, dice que desde que lo vio desde el primer momento, en el cancel de la puerta, quedó impresionado de su figura, ¿verdad? De él, esbelto, delgado, lo vi. Entonces, pues, se introdujo en el seminario y hizo las propuestas y también ayudaba en la dirección espiritual. Y en cuanto hace la propuesta para la vocación religiosa, nuestro padre Moisés levanta la mano y vio que nadie quería irse y él se va. Sin embargo, pues no, ya habla con él y quedan en un acuerdo, pero no contaban con que ese tiempo pues se recrudeció la persecución religiosa muy fuertemente. eh, Quedaron de verse en un tiempo, ya no regresó el padre Félix, y pues ellos tuvieron que salir a Veracruz, los llevaron porque se iban a Cuba, los estaban persiguiendo, y después con muchas dificultades pudieron regresar para diciembre, y en diciembre pues ya comienza la etapa, el 23 de diciembre justamente se va con el padre Félix, pero sí tenía esa idea, quedó muy claro de irse con él y de empezar la aventura de la vida religiosa para formarse. De hecho, él fue uno de los primeros misioneros, ¿no? Fue el O el primer primer misionero, misionero del sí, Espíritu sí, Santo. porque había otro padre en México, ya era sacerdote, que también quedó pues muy fascinado con esta propuesta de llegar a ser religioso, el padre Domingo, que conoció en la Ciudad de México el padre Félix, pero él estaba como maestro del seminario y todavía tenía compromisos en la iglesia. Entonces, todavía no dejaba completamente su ministerio, bueno, el servicio que estaba prestando. Entonces, pues se quedan de ver en Puebla en el tren y llega corriendo nuestro fundador, del padre Moisés, y se va con el padre Félix, ¿verdad? Ahí empieza la grande aventura. Esta aventura iniciará el 25 de diciembre, en todo bajo, pues estricto, digamos, pues escondidos, porque pues sí, era un tiempo muy difícil para las vocaciones, para la formación, porque a donde quiera que estaban los seminaristas y los sacerdotes formadores, pues los sacaban del lugar y se iban a otros lados y se recrudecía, era muy fuerte esta persecución. Y pues aún así, y con la fe muy puesta en nuestro Señor, por esa promesa en que tenía, en que iba a surgir esta congregación de varones, que era la que faltaba a las obras de la cruz, inician en la capilla del Tepeyac, a escondidas, ¿verdad? Esto será el 25 de diciembre de 1914, ¿verdad? Y, y llegan pues disfrazados de alguna manera porque pues para no ser vistos y también no despertar sospechas de nadie, ¿verdad? Y nos dicen, pues así estuvo la llegada. Decidieron además, dice, en vista de las vocaciones, tanto en Puebla, el 25 de diciembre de 1914, día tan hermoso para nacer, escribía el padre Félix a su superior general, todavía de la Sociedad de María. Decidieron además que la ceremonia religiosa de inauguración se hiciera en el lugar más venerado de la República Mexicana, en la Villa de Guadalupe, en el regazo de la Santísima Virgen de Guadalupe, que sin duda en otros tiempos la congregación se hubiera inaugurado en la misma Basílica del Tepeyac, con el esplendor que suelen tener ahí las grandes ceremonias pontificiales. Pero en aquellas circunstancias de persecución, revolución y desorden político del país no era posible.
estaba completamente invadida por los revolucionarios, villistas y zapatistas, ¿verdad? Aún así, pues estarían a los pies del Tepeyac. Dice que llegó el día tan deseado, exclamaba la señora Concepción Cabrera de Armida. El día esperado con oraciones, penitencias, decepciones con amarguras, dificultades y oposiciones. La ceremonia fue muy sencilla. Los tiempos no estaban para más. Muy temprano fueron llegando uno a uno los invitados. No fueron muchos. Así lo había querido Monseñor Ibarra, para no llamar la atención del gobierno. Y también porque en la diminuta capilla de las Rosas no podían estar muchas personas. El padre Félix hubiera deseado ver entre los asistentes siquiera a dos de sus hermanos de la religión que vivían en México, de la Sociedad de María. Moisés llegó con el padre Félix y se quedó en la calle esperando que llegara Monseñor. Joven de 20 años, se recargó en el poste de la luz como abrazándose de él. Se balanceaba en su capita trigueña. Como a las 7 de la mañana llegó en un auto Monseñor acompañado de su familiar, el padre José María Villa, y de la superiora de la Visitación, y otra religiosa, quienes estaban hospedados. Iban todos vestidos de seglares, completamente disfrazados, para pasar desapercibidos, simulando una familia. Llegaron a la entrada de la capilla de las Rosas rápidamente. Efectivamente, abrieron la puerta, entraron, y detrás de ellos Moisés, que cerró la puerta con llave. Ujú. Efectivamente, la ceremonia tuvo lugar a puerta cerrada con las mayores precauciones por la persecución religiosa, que estaba en su apogeo, temiendo ser descubiertos, especialmente en la villa de Guadalupe. Había muchos soldados, villistas, zapatistas. Monseñor Ibarra se revistió para celebrar la misa y dio comienzo a la ceremonia. Primero rezaron todos el coro del Veni Creator, ven Espíritu Santo. Enseguida Monseñor dijo la misa muy conmovido y el padre Félix le ayudó. En la primera fila estaban los dos novicios, el hermano Moisés del Seminario de Puebla y el padre Domingo Martínez, quienes fueron los primeros. Detrás estaban los invitados, la señora Concepción Cabrera de Armida, dos religiosas de la Cruz, las madres Guadalupe Monterrubio y María Albarragán, las dos religiosas de la Visitación, y los señores don José Álvarez y Casa, doña Catalina, su esposa, quienes habían comprado el terreno construido en la capilla que bondadosamente prestaron para la ceremonia de erección del noviciado de los misioneros del Espíritu Santo, y adornaron la víspera del altar con lazos y ramos de azucenas. El Espíritu Santo en forma de paloma en lo alto del altar, el niño Dios en el centro. Y ese día, 25 de diciembre, día, fecha en que también celebramos la Natividad de Jesús, al mismo tiempo, según las promesas a la señora Conchita Armida, sería en el día 25 de diciembre, en la promesa que había, dice que ellos serían como unos niños puros, candorosos, rodeando al Verbo de Dios. Y así los quería el Señor. Y qué etapa tan complicada, ¿no? Porque finalmente están en una persecución, están pues haciéndolo todo de forma escondidas, exponiéndose también a que fueran arrestados, que fueran pues martirizados, ¿no? Pero eso no disminuyó el ánimo ni del padre Serafín ni de su compañero Domingo, ¿no? A los sacerdotes mexicanos los encerraban, los martirizaban de muchas maneras. A los sacerdotes extranjeros era sacarlos del país. Cuando justamente llegan a Puebla, pues a todos los toman, a los seminaristas como a los sacerdotes, y se los llevan, aunque ellos ya tenían decidido irse a Cuba.
Sin embargo, los regresan por algún motivo, ¿verdad? Si no, nuestro padre pues no hubiera, llegó justamente en diciembre, a mediados, no hubiera alcanzado a llegar a la fundación. Y el padre no se encontraba, el padre Félix se había ido a México para arreglar pues los asuntos de la nueva fundación. Pero era directamente que eran puestos en Veracruz para embarcarlos, ¿verdad?, a Europa o a donde fuera. Y así era la salida. Sin embargo, pues estaba la promesa de Dios más grande por encima de los planes del hombre, que a veces son planes malvados, ¿verdad? Torcidos, de mucha maldad. Y pues en ese tiempo de agonía de la nación nace esta congregación, donde inicia con el padre Domingo y con nuestro padre Moisés Lira. ¿Verdad? Tiempo muy difícil, que Sí. cuando leemos o recordamos, pues parece así como si fuese una novela, ¿verdad? Pero que es real, Ujú. que es real, los momentos de que estaba pasando. Sin embargo, la fe prevalece en todo momento, en cada uno de los personajes, por encima de, digamos, de los planes del hombre que son muy contrarios a los planes de salvación. Nace así como el nacimiento de Jesús, en la humildad, en la pobreza, en la pequeñez, al igual y muy semejante, de manera semejante, nace la congregación de misioneros del Espíritu Santo, de la cual una dicha nuestro Padre el primero. Por eso es llamado el primogénito, cariñosamente. Bien. Y bueno, después de él tomar esta decisión de ser de los misioneros del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo pasa de que él ingresa hasta el momento en que ocurre la fundación de ustedes como misioneras? Bien, pues nosotros nacemos el 29 de marzo de 1934, un jueves santo en la Ciudad de México. Estamos hablando de 1914 a 1934. 20 años. Uh-huh. Y en esos 20 años él fue, como que Dios lo fue llevando hacia esa idea de crear a las misioneras. ¿Ya lo tenía pensado? ¿Surgió al momento? ¿Cómo fue? Bien, pues digamos anteriormente en el proceso que va a iniciar nuestro fundador con el padre Félix, eh, 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 tiene una convicción muy grande por su proceso educativo que fue llevando, humano, religioso, de fe, con personas muy sólidas en la fe, que lo fueron llevando, encaminando, su papá, su familia, el señor cura, con cual estuvo su papá como maestro, después el padre Cedeño, la señorita Petrita, que estuvo muy cerca de un seminario, y la figura del padre Félix, ¿verdad? Entonces fueron sus acompañantes todo ese tiempo, toda esa etapa, hombres y mujeres muy cercanos a él, muy entregados a Dios, con una fe inquebrantable, sobre todo, un aprendizaje, ¿verdad?, en los valores religiosos cristianos muy grandes y humanos también. Tiene una sólida formación, aunque es el primero, el padre Félix como un buen religioso también europeo, tiene pues una solidez muy grande en su formación y lo va llevando, lo va conduciendo. Aparte de que ahí también se refleja en nuestro fundador en la relación filial muy grande que tiene con Dios desde niño. Él empieza a establecer relaciones filiales muy grandes. Por ser el pequeño, ¿verdad? Por ser el pequeño en su casa, pues mantiene una relación así de pequeñez también, ¿verdad? Y una relación muy filial con sus hermanos, con las personas que están rodeando las etapas de su vida, pero al mismo tiempo son esas mismas relaciones que mantiene con Dios, ¿verdad? Mantiene una relación de hijos,
muy filial con el fundador, con la pequeñez, de estar formándose en todo. Y una vez que se enfrenta a los distintos retos de su formación, es muy llevado de la mano del padre Félix en todo momento. Él es un libro abierto en toda circunstancia. Desde que empieza, aquí estoy, dice. Le dije a nuestro padre, aquí estoy, ¿verdad? Y aquí están todas mis cosas, que son muy pocas, pero aquí estoy, aquí me entrego, aquí me doy a mi persona. Y se entrega esa formación total en las manos de Dios y pues también en su formador, el padre Félix. Comienza ese trabajo. Empieza su obra ministerial, sus estudios, después su formación, continúa en Roma, después las parroquias, ¿verdad? Celaya y México. Y es en México justamente donde conoce a varias señoritas que tienen mucha inquietud de hacer el bien. No tanto pensaba él como en una obra religiosa, sino que tiene muchísimas personas que lo siguen en la confesión y en la dirección espiritual. Esto se distinguirá él en el ministerio por cómo tiene dirigidos en, en todo este aspecto espiritual. Y entonces se dedica enormemente a un confesionario, ¿verdad? Aparte, pues, de la liturgia, aparte de los grupos de acólitos y demás grupos de la parroquia de allí en San Felipe. Sin embargo, se distinguirá por este ministerio muy grande en la formación de cada persona. Cada persona para él es única y le interesa, ¿no? El cuidado, el bien espiritual, como un médico, ¿verdad? Que mantiene esa relación con sus dirigidas. Y aquí es que conoce a muchas jóvenes con grandes inquietudes de hacer la caridad. Y así empieza el centro de su vida, la caridad, ¿verdad? En todas sus formas. Ahí las conoce, las educa, las forma también, y empiezan a tener, empieza a atender grupos y empieza a mandarlas a hacer el bien. Y dice que veía cualidades en ellas, que veía aptitudes para hacer el bien. Y así a cada persona que iba conociendo, la iba dirigiendo, la iba diciendo en dónde podría ser mejor, en dónde podría ayudar, en dónde podría estar el mejor bien. Y ahí conoce el grupo de jóvenes que de más tarde, como todavía no había congregaciones, digamos como ahora seculares, porque ellas querían hacer el bien, pero viviendo en su casa, ¿verdad? Y nada más estar saliendo a apostolado. Era mucha gente, eran muchas jóvenes que ya tenían un buen grupo. El mismo padre Félix le dirá, formalice algo con ellas, ¿verdad? Y pues ya se le empieza a dar el sentido, pues, de congregación. Aún así, a un inicio de la congregación, había hermanas internas y hermanas externas. Hermanas que sentían la vocación, el llamado a vivir hacia adentro la vida religiosa con sus exigencias, ¿verdad? De vida en comunidad, de llevar, de pronunciar los votos, de vivir una vida también, pues digamos, ya más estructurada, como es la vida religiosa. Pero también eso no quitaba el gran deseo de muchas jóvenes, pues de seguir viviendo la espiritualidad, lo que él les transmitía, ¿verdad? Acerca de nuestro espíritu, que él nos deja vivir como hijas muy amadas de Dios, ¿verdad? Haciendo el bien en todas partes y llevar al conocimiento de Dios como tal. Tener la experiencia viva de la afiliación, de sentirnos hijas de Dios, enviadas, llamadas, ¿verdad? En todo momento para hacer el bien. Y eso después, pues lo irá matizando poco a poco con estas hermanas. Sin embargo, podríamos decir que él no estuvo completamente con nosotras, sino teniendo sus compromisos como religioso, misionero del Espíritu Santo, a los lugares donde lo enviaban,
Desde allá nos estuvo dirigiendo por cartas, ¿verdad? Tenemos pues una gran riqueza en sus libros, en sus cartas que enviaba, era la forma de dirigirnos, la forma de irnos llevando en un proceso humano, espiritual, en todos los sentidos. Fue un padre para nosotros en todo momento, ¿verdad? Que siempre estuvo muy cerca con nosotras, ¿no? No dejando de... iniciador de una congregación, él, ¿verdad? Con todo lo que sufrieron por esa persecución tan cruda, pues teniendo tanto conocimiento de la fundación como a él le tocó, pues nunca dudó en que el padre Félix, le creyó al padre Félix, Dios lo llama a fundar una obra, que no se negara a esas gracias, a esas bendiciones. Mira, y nacemos pues en ese tiempo, ¿verdad? De que estaba después de una revolución, pues muy, muy carente de educación, de salud. Después de una guerra, cualquier nación queda carente en muchos sentidos. Es un retroceso en todas las dimensiones, ¿verdad? De Sí. salud, de educación, de todo. Y es la iglesia cuando toma, es la iglesia la que va adelante en esas obras de caridad, como es enseñar al otro, curarlo. Nuestro padre en ese momento vio unas necesidades y sigue viendo bastante grandes en la cuestión de la salud mental, de la salud física, y así inicia la obra de caridad, ¿verdad? Empieza por salud, después ve el campo educativo también muy abandonado, ¿verdad? Por los colegios, las instituciones educativas, los niños, y más tarde también hace la pastoral parroquial, ¿verdad? Después la pastoral a gentes fuera del país, y así estar presentes. Y el lema es, pues, llevar a todos al conocimiento de Dios como Padre, haciendo la caridad en todas sus formas que se vaya presentando. Entonces, el centro, podríamos decir, es la afiliación, sentirnos hijos muy amados, muy queridos, pero en ese sentirnos hijos, un ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y no cualquier hijo, el hijo pequeño, muy amado, ¿sí? Y muy querido, que todo le espera de Dios, que le crea a Dios, ¿verdad? Y que su deseo es vivamente como el de Jesús. Es una danza de vida, de sentimientos, porque Jesús después y lo acabamos de ver en la escena de las tentaciones, después de su bautismo es llevado por el Espíritu Santo al desierto, en donde es sometido a la prueba, a las tentaciones. Una palabra como en México, zarandeado en su filiación, ¿verdad? De hijo, ante las propuestas opuestas completamente del bien del otro, ¿verdad? Y una vez que realmente Jesús opone resistencia a todo eso que le estaba ofreciendo el mal, ¿verdad? Que en una de sus cosas y lo más doloroso era, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, completamente estaba atacando la filiación de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se mantiene firme en la voluntad de Dios, en el amor de Dios sobre todo, la seguridad que Dios estaba sosteniendo, y se lanza a sus hermanos, ¿verdad? A hacer el bien incansablemente. Entonces es una danza de deseos, de los deseos de Dios con los deseos, ¿verdad? Del que es hijo, del que se siente hijo. Y justamente eso mismo sucede en las fundaciones, ¿verdad? Que vemos claramente. De llevar a cabo esa danza de deseos de Dios con su pueblo, pero a través de las personas. Sí. Que tienen ese corazón alineado
en la afiliación alineado con el del Padre. Entonces empieza esa danza, ¿verdad? De deseos. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Pues que todos lo conozcan, que lleguen al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y que sientan la experiencia de ser hijos de Dios a través, pues, de hacerles el bien, para enseñar al que no sabe, curar al que está enfermo, acercarse a los que sufren. Y ese es los deseos de Dios. Se vuelve una danza, un ritmo, una vida, ¿verdad? Cuando estamos completamente alineados con el querer de Dios. Lo que vemos en estos personajes a través de este tiempo tan difícil, pues es Ujú. una danza de deseos Así es. del Sí, Padre con sus hijos. hermana Luz María, usted nos estaba comentando que hay algunos escritos de él y algunas cartas. ¿En Sí, dónde se pueden o cuáles son los libros que tienen ustedes y en dónde se pueden conseguir? sí, tenemos el libro del primogénito, del padre, ay, ahorita no recuerdo su nombre, voy a recordar. Este, Así se llama el libro, el primogénito, es que lo escribe también un misionero del Espíritu Santo, muy querido, que conoció a nuestro fundador desde niño aquí en Morelia, justamente, el padre José Guzmán, misionero del Espíritu Santo, que también tuvo un hermano como misionero del Espíritu Santo. Aquí nuestro padre hizo sus estudios de teología en el seminario, filosofía y teología. Y aquí estuvo mucho tiempo, un tiempo. Aquí también fue su ordenación en Morelia. Tenemos la dicha de estar en un lugar histórico para nuestra congregación, en el Templo de la Cruz, y ahí lo conoció de niño el padre, que fue su acólito, fue de sus acólitos. Él escribe el primogénito, que tiene toda esta parte de historia que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo porque son los escenarios, ¿verdad? Los escenarios. En un escenario como este, pues nace la vocación, siempre Dios está al pendiente de sus hijos. Nace la vocación de nuestro fundador y su formación. Está también el libro que escribe la madre Carmelita, la vida del padre Moisés Lira, ¿verdad? Moisés Lira, y algunos otros libros, pues que son muy propios nuestros, que no están, pero como biografía, libros autobiográficos están estos. También está el libro del pan El pan, que es una lectura diaria, pan diario, así se llama, Moisés Lira. Y los pueden encontrar en Clarería, en las librerías de la Cruz, ¿verdad? Y en cualquier librería, pan diario, ¿verdad? Que son pues muy bonitos libros con su doctrina muy sencilla, pues acerca de toda esta experiencia y sobre todo de sus enseñanzas que nos ha dejado muy sencillas. Y pues está en proceso de canonización, eh, nuestro fundador. Y pues si Dios quiere y la iglesia también así lo aprueba, pues, pues será un santo para la iglesia, ¿verdad? Un santo que nos lleve a este conocimiento de Dios como Padre, a esta afiliación tan necesaria en nuestros tiempos, ¿verdad? Sí, hablando de ese Está proceso de huérfano. canonización, hermana Luzma, Sí, hace poquito, ¿no? Hubo una valoración en el Vaticano sobre un posible milagro. No sí, sé si pudiera platicarnos un poco sobre ello. sí. Pues es de lo que he escuchado acerca de las hermanas y las hermanas que son enfermeras que tienen un lenguaje muy apropiado para los términos médicos. Yo lo voy a explicar porque yo apenas lo escuché en diciembre, pero este milagro sucedió hace mucho tiempo. Para la niña ya tendrá 18 años y es de San Felipe, Guanajuato. La mamá de esta niña
pues se le había dicho que tendría un parto muy difícil y era un parto donde venía mal la bebé, era con términos médicos y que hidrocefalia, algo de agua en la cabeza de la niña. Y bueno, después de haber visto varios médicos, todos señalaban pues que debería como abortar, ¿verdad? Que era lo que más le aconsejaba. Y pues ella encontró, su mamá le dio, en ese tiempo se estaba extendiendo la novena o en los boletines, y en los boletines hablaba de la novena, había una oración sobre la novena a nuestro fundador. Y ella la encontró la novena y la hizo con mucha fe, que alguien se la dio por ahí. Y tiene todos los documentos, tenía todo absolutamente, nace bien la niña, ¿verdad? Completamente, o muy opuesto a lo que decían los estudios, y todas las posibilidades casi mínimas, ¿verdad? De que naciera bien, de que estaba en peligro, la bebé como la mamá. Entonces, después se van a vender calendarios para terminar la casa de formación en Kenia, África, ahí mismo en la parroquia, y es el niño, su hermanito de la niña, la que la que dice, mamá, fue este padre al que tú le pediste el nacimiento, digo, que naciera bien mi hermana. Y mira, aquí dice que nos podemos comunicar, porque sí decía el folleto, el, eh, eh, como se estaban difundiendo en boletines la vida de nuestro fundador, le dice que se estaba, que ella llamara y diera a conocer esto. Entonces sí llama y da a conocer y van y la visitan y encuentran todo el proceso y se hace todo el proceso y se envía, ¿verdad? Tienen que pasar por distintos requisitos, comisiones, y ahora pues están los encargados, los teólogos, ¿verdad? Pues viendo los médicos, viendo este presunto milagro, ¿verdad? Que yo, cuando nos lo estaban platicando en el mes de diciembre, pues realmente sentí pues un nacimiento, una niña, y que es como esa afiliación, ¿verdad? Para nosotros. Trasladándolo al ámbito sobrenatural, pues viene a ser ese nacimiento nuevo que nos da el bautismo, que nos hace hijos de Dios. Está como la confirmación de su espiritualidad, ¿verdad? Puede decir yo, tú, cualquiera, podemos ser esa deformidad, pero el bautismo, el ser hijos de Dios, nos, nos hace conformes a la imagen de Dios, ¿verdad? Y eso es ese digamos, es una señal muy viva de la espiritualidad del Padre Moisés, ¿verdad? Él, sintiéndose hijo, hacer sentir a los demás hijos y que se extienda esa filiación por el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, esperemos en Dios que pronto, con sus tiempos de Él, pues llegue ese proceso y sea ya su canonización del Padre Moisés. Y bueno, como ya hemos platicado, pues vamos a tener una serie de entrevistas con ustedes durante varios meses. Ya las hemos programado con la hermana Betty. Sí, Y claro. el día de hoy nos gustaría también tocar otro punto, hermana Luz María. Eso Sí. ya sería más enfocado hacia usted. Nos gustaría primero que nos diga en dónde se encuentra, cuántas hermanas están en la casa donde usted está, y eso serían las primeras. Sí. Bueno, ahorita en este momento me encuentro en Morelia, Michoacán, en la ciudad propiamente. Estamos aquí en una comunidad, en una casa, la Casa Noviciado, que fue una casa de nuestras hermanas del sanatorio, que adquirieron aquí cerca del sanatorio, porque ellas viven dentro del sanatorio, la Inmaculada, que también le tocó la fundación a nuestro fundador, ¿verdad? Y que era, pues el deseo era hacer el bien, ¿verdad? Curar a los enfermos, hacerle servicio, por rescatar, este, curar los cuerpos para rescatar las almas, ¿verdad? Y
hacer el bien y la caridad. Y estamos aquí, muy cerca de ellas, con una casa de formación, con la casa noviciado, con la madre superiora, la madre Lupita Vega, después la hermana Isabel, novicia de primer año de Mérida, Yucatán, la hermana Merle de Álamo, Sonora, ¿verdad? Que ellas también conocieron las casas de misión que tenemos en esas ciudades, que tanto al norte como al sur son dos asilos, son dos servicios de prestación de servicios a los ancianos, ¿verdad? Ella fue que a través de esas obras nos conocieron, decidieron pues ingresar con nosotros y están en esta aventura, conociendo la vida religiosa y sobre todo conociendo la obra de caridad y al fundador, ¿verdad? Y están en Mm. esta casa formativa, este, con clases hacia afuera, porque hay un interreligioso aquí donde van varias congregaciones, varias jóvenes como ellas, en otras congregaciones juntas a tomar clases comunes. Y en la casa se les imparten las materias propias de la espiritualidad que nosotros llevamos y acompañándolas en este proceso formativo, ¿verdad? Entonces está una del norte, una del sur, que conocen nuestras casas de servicios de caridad, y las dos que somos de San Luis Potosí, las maestras del centro, pues aquí, coordinación. Y también, pues juntamente con nuestras hermanas, que cuando también se les ofrece algún servicio en cuidado a los enfermos, también estamos acompañándolas ahí con ellas. Así estamos, ¿Y ha ayudando. sido fácil o difícil estar en esta zona que actualmente, pues sí, la delincuencia, sobre todo el crimen organizado, ha afectado tanto? ¿Ha sido complicado para ustedes? ¿Se han sentido apoyadas? ¿Cómo Ajá. ha sido esa situación? Este, nosotros, por ejemplo, sí tomamos precauciones junto con las religiosas, donde van las hermanas, porque todas tenemos jóvenes religiosas o jóvenes que están en procesos formativos. Y pues lo que procuramos es que ellas, ya no salir tarde, según las recomendaciones que tenemos es recogernos temprano, no estar muy tarde aquí por el trauma que hubo de unas bombas en el zócalo de la ciudad de Morelia. La gente toma muchas precauciones, la gente es muy precavida y sí quedó como un temor, un trauma de esa explosiones de bombas que fue muy fuerte y muy doloroso para la ciudad y que todavía lo tiene muy grabado. Entonces, cuando hay eventos en la zona, procuramos ir juntas, caminar juntas y siempre estar juntas, pero de ser necesario, no muy tarde. Todo lo hagamos temprano y estar en comunicación con nuestras hermanas del sanatorio y exponernos lo menos que podamos, en la noche sobre todo. Y, y ir por la hermana que sale a las 8 que es noche, pues ir por ella, algunas, cuando no se puede que ella tome la combi y aquí la esperamos y estar así en contacto y servicios pues sí, sí fue, digamos, pues que fue una experiencia también en el apostolado que fue muy incómoda, pues nos retiramos de ese apostolado, ¿verdad? Porque mataron a alguien y entonces la hermana estuvo muy cerca de ese hecho, en una de las colonias de la periferia. Entonces, mejor retirarnos de ese apostolado y hacer otros apostolados donde sintamos la seguridad, sobre todo. Qué complicado, Sí, qué complicado, pero pues bueno. pues estamos viviendo los retos también de las personas, pero estamos en una zona muy céntrica y segura, muy cerca a una parroquia pues que es muy visitada, es la Inmaculada, así se llama, y nosotros somos misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y pues tenemos gente muy católica alrededor, sí, una expresión de fe muy grande. Y pues actualmente vamos a tener, Dios mediante, ya la próxima semana, la visita de un obispo emérito que está aquí en Morelia, que él se apuntó para venir a celebrarnos misa de martes a viernes.
con las hermanas del sanatorio, pero estarán aquí en la casa de formación todos los días. Nos dijo, él se ofreció, me gustó mucho la capilla, quiero celebrar con ustedes todos los días, de 11 a las 11 de la mañana. Y este domingo va a venir a visitarnos porque cumple sus 50 años de vida sacerdotal, más de 50, y quieres hacerlos en esta capilla. Entonces, para nosotros son esas bendiciones que Dios hace para nosotros y pues que está con nosotros, ¿verdad? Y Él dice, no, para que no salgan, yo vengo y estaré con ustedes de martes a viernes. Pues, Y pues para nosotros vivo muy agradecido por ustedes, por la misión que hicieron cuando yo fui obispo en Orizabita, Hidalgo. Vivo muy agradecido con ustedes y de esta forma quisiera celebrarles diariamente. Y pues para nosotros es una dicha, un gusto, pues que un sí, obispo elija nuestra casa, ¿verdad? Y son presencias de Dios, regalos de Dios. sí, Con son las dos regalos. comunidades estaremos compartiendo la Eucaristía. Y también oramos por ustedes, por sus intenciones y por toda la gente que los sigue a través de esa transmisión. Y especialmente que son ustedes nuestras ventanas, nuestras puertas para abrirnos a un mundo de redes. Muchas gracias. Sí, no, Están en gracias. nuestras oraciones. Gracias, hermana Luzma. Y Sí. bueno, ahora vámonos hacia usted. Nos estaba platicando que es de San Luis, ¿verdad? Sí, justamente. Y a ver cómo surge esa vocación. Pues yo soy potosina desde niña, también al igual como el padre Moisés, tuve un proceso de fe muy bonito con mi familia, que aunque no era una religiosidad popular muy grande, pero que nos enseñaron el camino de la fe. Por una parte, mi papá fue evangélico, mi mamá fue católica, pero pues en el camino ellos ambos vivieron la fe católica, pero mi papá de niño. Entonces yo veía una familia evangélica, yo veía una familia católica, pero siempre me gustó muchísimo la alegría de mi familia católica. Cómo celebraba, cómo gozaba con las liturgias de Navidad, de Semana Santa, cómo se veía la vida muy diferente pues a veces de la tristeza del evangélico, que muchas cosas no se le permitían. Sin embargo, pues en ese camino de procesos de maduración de fe, sin rechazar nada, porque también en ellos observé muchísima reflexión de la palabra de Dios y muchas prácticas muy bonitas también que me ayudaron desde niño. Hice la primera comunión con unas religiosas del Sagrado Corazón que iban a mi colonia, que estaba en la periferia de San Luis, pero que nos enseñaron el camino de Dios. Ellas, aunque vivían en un colegio pues que era muy rico de la sociedad potosina, llevaban a sus jóvenes de prepa a que nos enseñaran el catecismo. Y ahí fue que se despertó en mí de verlas a ellas, la vida religiosa, a los 8 años, cuando hice la primera comunión, nos hicieron un retiro. Y desde ahí sentí como la primera llamada, el toque de Dios para dar inicio a la vida religiosa. Por el tiempo se va olvidando, pero después terminé mi carrera. Mi familia me decía que no me iban a creer porque procedía de una familia evangélica y que investigaban a la familia. Entonces yo sí me creí, pero sobre todo me pedían que terminara una carrera que tuviera solidez, que viera antes. Y así fue, terminé mi carrera, trabajé 3 años, soy maestra, educadora, me dieron plaza federal en la ciudad de Oaxaca. Estuve 2 años trabajando, me dieron mi cambio a San Luis y ahí en ese año fue que ya decidí, porque me dijeron que trabajara un tiempo, me iban llevando mi familia. Estudia, trabaja un tiempo y después ingresas. Creo que cumplí las metas que me propusieron. Entonces, justamente conozco a un misionero del Espíritu Santo. En San Luis Potosí tenían un templo que así se llamaba el Espíritu Santo. Me confieso con él y él era capellán de un colegio de las hermanas misioneras de la Caridad Inmaculada. Pero quienes me atrajeron mucho en ese templo fue la señora Conchita y el padre Félix, porque estaban sus fotografías a la entrada. Y a mí me gustaba ir ahí a hacer oración. Y yo sentía su mirada muy profunda de ellos hacia mí. Pero
de estos dos, digamos, yo en el espíritu los llamo abuelos, porque fueron los padres espirituales de mi fundador, ¿verdad? Del padre Moisés. Entonces, ellos me miraban muy profundamente, yo sentía esa mirada muy viva. Pues ahí fue que tomé la determinación, el padre me mandó con ella, yo le dije que quería ser religiosa y a través de mi carrera poder ayudar. Él me manda a la congregación, conozco a la madre para abril y en julio pues ya fue mi determinación. Dolorosa para mi familia porque yo tenía plaza federal, tenía que dejarla y pues empezar unas etapas formativas para llegar a la vida religiosa. Y pues desde el primer día que ingresé me sentí muy identificada, sentí que Dios me llamaba a esa congregación, sentí mi vida que era hace mucho tiempo que ibas al encuentro de algo que te pertenecía y que existió desde siempre. Aunque tuve muchos conflictos familiares, sin embargo, estaba en la plena seguridad, estoy en la plena seguridad, pues de que era mi vida y mi vocación y lo agradezco muchísimo, bastante y me sentí muy identificada carismáticamente con mi fundador, con, pues con todas las personas que trabajaron pues para que llegara esta congregación, ¿vale? Y así sentí que cada quien, Dios nos llama a donde Él quiere y desea. Y ahí es nuestro espacio, y ahí es nuestro lugar, y ahí nos está esperando en este momento. Bien. Y ¿Y pues, hace cuánto tiempo fue, hermana? mande, ¿Hace cuántos años? ya son 37 años de vida religiosa, sí, y me siento pues muy contenta en esta congregación. Lo agradezco mucho. Sí. Pues Y ahora pues ahí me ha tocado distintos servicios en mi congregación. En el campo, estuve 5 años como maestra en distintos colegios, justamente porque pues como ya tenía la carrera, esos servicios se me pidieron, maestra de grupo, luego de religión. Después fui promotora vocacional 7 años en la búsqueda de vocaciones a la vida religiosa de mi congregación. Y gracias a Dios, pues pudo haber ingresos y me gusta mucho esa tarea apostólica. Fue de las que me han gustado mucho y apasionado. De allí, pues me fui a la formación durante 7 años muy continuos, 2 años en el postulantado, 5 años en el noviciado. Después salí a Guatemala, estuve 2 años en una comunidad eh, indígena de una fundación que teníamos allá, un kinder. Eh, Ahora pues ya no está la comunidad, pero fue muy interesante la misión y muy hermosa, que me gustó mucho. Los niños hablaban quechua y pocom, 2 idiomas. A nosotros se nos pedía estar ahí para coordinar todo el proceso de ellos. Eran niños que venían de las comunidades, se llama Tamaú, el lugar, en Alta Verapaz. Un trabajo muy integral porque era la clínica, estaban nuestras hermanas que prestaban el servicio de salud, estaba el kinder con más de 100 niños, en su caso venían de las montañas, de una asociación que nos ayudaba de Estados Unidos, porque había mucha desnutrición y había que darles comida y educación y estarlos retornando, ¿verdad? Y estar tomándolos desde pequeños y también pues el proceso de vida cristiana, que estaba muy descuidado en ese lugar. Las sectas habían proliferado, había 10 sectas más o menos en esa comunidad. La iglesia católica, el 70% eran evangélicos de distintas denominaciones y el 30% era católico, ¿verdad? Entonces se nos pedía como el servicio de acompañamiento, porque ellos tenían sus maestras de quechua, de pocón. La asociación venía cada año, que era en Estados Unidos, a ver cómo iba el proceso de los niños, cómo estaban sus familias.
cómo, cómo iban en la educación y en la parte sobre todo nutricional. Fue una experiencia muy hermosa, muy bonita. Estuve un año, 2 meses. De ahí me cambiaron a la capital. Estuve en la zona 7, una de las zonas más peligrosas de Guatemala, este, por, por todo pues el vandalismo que había, las maras. Estábamos insertas en un espacio que era peligroso. Trabajábamos en las escuelas, dando religión. Unas hermanas daban clase, trabajamos en un colegio católico que asistía a una religiosa que propiamente no era de nuestra congregación, pero realizábamos el trabajo en equipo con ella. Y bueno, era trabajar mucho con los más vulnerados de la zona, que eran hijos de maras, de la mara salvatrucha, eran hijos pues que venían de familias disfuncionales. Era una situación complicada y difícil, pero muy hermosa y muy bonita. Había un trabajo, todo un trabajo de equipo con las hermanas guatemaltecas. Era la única mexicana. Y me parece que eso me abrió mucho, mucho el ver pues que en esta experiencia de Guatemala, una cultura muy hermosa, muy bonita, a encontrar también a Dios en ese lugar. Y el servicio de las hermanas, que ahora son como más o menos 40 guatemaltecas, ver el gran amor que le tienen a nuestro Padre, a la caridad, y los servicios de caridad que prestan ellas en esas comunidades, de mucha entrega, de mucho valor. Y, y para mí fue todo un aprendizaje insertarme con ellas en la misión y vivir con ellas y correr los riesgos que ellas corrían, ¿verdad? También en la inseguridad, muy grande. Y pues fue ya de ahí, me vine a México, 2 años en el juniorado, un año en el juniorado con hermanas guatemaltecas, 6 hermanas guatemaltecas y 2 mexicanas para su proceso de votos perpetuos. Regreso nuevamente a Morelia, 2 años con el postulantado. De aquí de Morelia me voy a Perú, a una fundación, a 10 horas de la capital de Lima, hacia el norte, hacia la sierra, con una altitud de eran 3.140 sobre el nivel del mar. Y en una población muy descuidada en todos los aspectos, pero sobre todo el aspecto espiritual. Había que empezar a iniciar una misión allí, nueva en la fundación, por ser alto, pues muy frío, con muchas necesidades, pero con una gente, aunque era un lugar frío, alto, por una gente muy cercana, muy linda que encontramos en Perú, y pues empezó el trabajo en las escuelas. Fui a ofrecer mi servicio de religión porque ahí en las escuelas se puede llevar clase de religión, como tipo aquí secundaria, primaria. Más tarde se me otorgó la plaza de supervisión, de ayudar a los maestros a que se llevara a cabo el proceso formativo religioso de cada uno de los alumnos. Me tocó estar en ese lugar por 2 años, de 2013, perdón, a 2015. Pues también fue una etapa muy bonita de mi vida que me abrió también las puertas a un mundo nuevo. Que tanto el Centroamérica como Sudamérica, estos servicios de caridad, pues nada en comparación con las necesidades tan grandes y el corazón tan grande del padre fundador, de nuestro fundador. Quería que anduviéramos en todas partes, que este servicio de caridad llegara a todo el mundo, que este servicio se prestara, aunque él desde un confesionario, allí en la oscuridad, se puede decir, nace este gran corazón de caridad
que él lo practicó, nos lo pidió a nosotros también, ¿verdad? Y que cuando venía yo de la sierra, cuando caminaba en los lugares de la sierra sola, a veces ya tarde de las celebraciones, pues recordaba a mi fundador, hay veces llovía como hielo, sentía yo que me caía como hielo porque es muy alto, los Andes, y y sentía y yo decía, le pedía a nuestro fundador, ayúdame porque a ti te hubiera gustado andar en estos lugares, ¿verdad? A ti te hubiera gustado bastante llevar, y creo que él nos consolaba, nos ayudaba, porque sí, lugares aparte del clima, pues infructuosos, porque pues muy descuidados en el aspecto espiritual. Pero pues aún así, hablábamos todos ahí el lenguaje del amor, que es el lenguaje de la vida cristiana, ¿verdad? Fue lo que aprendí de estos lugares que estuve. Después regreso a San Luis Potosí, medio año, después a hacer una suplencia, después 3 años a Pichucalco, Chiapas, Mm, colegio, en la misión educativa, muy hermosa, muy bonita, que ya había estado como juniora, y pues que regresaba a una etapa de dirección y de acompañamiento a este colegio, el último que fundó nuestro padre Moisés. Ya pudo llevar a las hermanas en 1950, en marzo, que justamente el 6 de marzo se cumplen años de fundación desde 1950, este colegio tan querido y la última fundación. Muy hermoso. Estuvimos ahí 3 años, llevando este caminar educativo en una zona del sur de México con mucha tradición por todo el trabajo realizado por nuestras hermanas y, y muy hermoso la tarea educativa y todo lo que hace el colegio. Y aparte otra misión que está cerca, nuestras hermanas trabajan toda la pastoral, 3 hermanas, en equipo con la pastoral. Entonces, aunque tenemos distintas misiones, sin embargo, una sola obra es la caridad. Y estamos unidas en algunos aspectos, ¿verdad? Allí. Y de ahí pues me mandan a San Luis, empieza la pandemia, a otro colegio, en Teresa Martín. Llego y empieza la pandemia y así estuvimos en línea, una experiencia nueva completamente en línea, con los maestros, con los niños, manteniendo la fe y el amor, ¿verdad? Desde las cámaras, así como ahorita, en todo, a los papás sosteniendo sus vidas y todo lo que vivimos en la pandemia muy fuertemente, y con mis hermanas fallecieron 3 y muy doloroso. Después ahí se abre una fundación en San Juan de los Lagos de un hospital, porque murieron varias religiosas de otra congregación. Nos fuimos 2 hermanas a, a tener el servicio hacia un templo y hacia la misión del hospital, que me encantó muchísimo, muchísimo, dar acompañamiento a los enfermos y a los familiares de los enfermos. Entonces fue un caminar muy hermoso y el templo que nos reclamaba la liturgia, ¿verdad? En todo. La otra hermana estaba más dedicada a todo lo que era la liturgia. Y con 2 jóvenes aspirantes que estuvieron ahí acompañando también que también tiempo de pandemia, ¿verdad? Y ahí terminé, de ahí se cierra la casa porque no puede continuar ya. Fue una experiencia en proceso mientras se daba una respuesta. Se cierra la casa en agosto y me envían nuevamente aquí a la casa de formación. okay. Y estoy con mucho gusto en este servicio, nuevamente regreso. No, hermana Luzma, sí le han tocado vivir situaciones un tanto complejas en zonas, de verdad, pues a donde más hace falta Dios, ¿no? Originalmente, pues ahí la ha llevado. La obediencia. Uh-huh. La obediencia tiene ¿Y que los ser. planes de Dios? ¿Mande? ¿Y los planes de Dios? Y los planes de Dios, que siempre son buenos momentos, ¿verdad? Allí recuerda uno sus votos, ¿verdad? Sí, estas dimensiones que se entregan,
que son como este cheque en blanco, ¿verdad? Que uno firma cuando profesa, dispón de mí, es un cheque en blanco y uno dice, dispón de mí a donde tú quieras, hasta donde nos den las fuerzas, humanamente hablando, ¿verdad? Y siempre en ese servicio, en ese, pues en esa afiliación que decíamos al principio, que es la misma de Jesús. Y con los deseos de Dios, pues esto en vez de ser un peso, tiene que ser una danza. Sí, Y ir bailando en esa danza, en los deseos de Dios que se unen con los deseos nuestros de agradar, ¿verdad? De llevar sí, a así cabo es. el plan salvífico de Dios que tiene para cada persona, para cada uno de sus hijos, estar en sintonía en todo momento con sus deseos, ¿verdad? Sí, Para así eso es. requiere pues una vida pues de mucho silencio, de mucha escucha, de oración, pues de fidelidad, pues sobre todo de entrega, ¿verdad? Y pues inspiradas también en las vidas de nuestros fundadores, que todos los días nos empujan, ¿no? Por ejemplo, hoy teníamos una lectura en el comedor y digo, una lectura de nuestro fundador en la oración y pues no, realmente nos forma todos los días el corazón. Todas salimos, ¿no? Pues nos zarandeó realmente nuestro padre. Nos sentíamos como pescados zarandeados, porque son momentos en que tiene que movernos, ¿verdad? De, 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 de que la vida espiritual no se puede detener, ¿verdad? Sí, así Los es. deseos de Dios son muy grandes con la obra de caridad, muy grandes con sus hijos para continuar. Y pues estamos en esta misión y muy agradecidas con ustedes No, pues no, no, por al, esta al contrario, oportunidad. que Sí, todo sea por para esta Dios. Y oportunidad. bueno, ahorita va a entrar en la parte final el otro miembro de Cineforo Católico, Alejandro. Él va a encargarse de hacerle algunas preguntas, hermana. Yo desaparezco un poquito de cuadro, lo dejo a él y regreso para dar las conclusiones finales. Hola, Ale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, ¿de qué, de qué? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, hermana Luz María? Un gusto conocerla. Un Muchas servidor gracias. Alejandro. Igualmente, igualmente. Y bueno, más que preguntas, así, digamos, como si fuera algo tan formal, pues buscamos que sea una plática, una conversación de amigos. Y bueno, es la manera en la que buscamos darle a este canal, pues, una característica especial para que pues, los invitados se sientan, pues, en confianza, ¿no? Buscando que esta sea su casa y que pueden disponer de este medio las veces que gusten y quieran. Nosotros estaríamos encantados. Y Muchísimas en, gracias. y en ese sentido, pues me da gusto también que personas como ustedes, dedicadas a la vida a la vida religiosa, a la vida consagrada, pues también estén interesados en incursionar en estos medios virtuales que para muchos de nosotros pues, nos ha agarrado en curva ya desde hace algún rato y hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y Sí, sí, sí. hoy en la mañana yo tuve pues, mi primera transmisión solo por este medio y pues sí tuve algunos inconvenientes, pero al final creo que salió bien, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Esto es lo importante. Sí, 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 estamos en un mundo completamente revolucionado que jamás nos imaginamos, pero que nos ha ido metiendo en este cauce, ¿verdad? Así es, tiene, Muy hermosamente, sí. sí, tiene sus complicaciones, pero también tiene sus ventajas porque pues así podemos conocer otras experiencias de personas que están pues alejadas de nosotros físicamente. Eh, Sí, entonces, pues bueno, que hay que aprovechar estas herramientas. claro, Y sí. bueno, durante la conversación que ha llevado con Aurora, pues hubo un punto que me ha llamado la atención eh, y quiero empezar por este aspecto, ya que pues fue una experiencia personal y creo que pues sí quisiera expresar mi sorpresa antes de que se me olvide y pasemos a otra cuestión. Pero mencionó usted al padre José Guzmán de los Misioneros del Espíritu Santo, autor de El Primogénito, si no me equivoco. Sí, Y
No sé si sea demasiada coincidencia, pero hace algunos años, será como unos 15 años, como 13 años más o menos, pues yo tuve una experiencia muy, muy padre con un misionero del Espíritu Santo llamado también José Guzmán. Y a lo mejor es el mismo, ¿no? No lo sé, pero fue una confesión en donde al final el padre me dijo, ven acá, ¿no? Ven conmigo, ven, quiero mirarte, ¿no? Quiero mirarte a los ojos. Y bueno, pues ya estaba yo hincado en el confesionario, me paré, fui a la parte central del confesionario y bueno, ahí me dio alguna frase consoladora y de ánimo también. Y bueno, pues sí, fue una mirada pues muy paternal. Yo lo llegué a frecuentar en una o dos ocasiones. Y el punto es que yo ahí encontré en él pues la figura de un padre, ¿no? O sea, no era por supuesto un padre biológico, pero sí me llamó la atención ese interés que tenía en mi persona, como, como un padre, como cuidándome, como queriendo asegurarse de que pues pudiera ir por un buen camino, ¿no? Ujú. Eso se me hizo padrísimo. Entonces, y también ha estado, bueno, usted mencionó que el padre Serafín también ha sido como un padre para muchas, muchas personas. Y conectándolo con el mundo de hoy, hermana Luz María, en un mundo, una sociedad, por muchas cuestiones hasta confundida, rebelde, eh, y, y violenta también por los casos que ha mencionado. ¿Cuál sería esa virtud del padre Serafín que usted pudiera destacar eh, y que pudiera también ayudar a la sociedad de hoy, a la sociedad mexicana y bueno, en general al mundo, como una virtud de un verdadero padre? Eh, bueno, dicho de otra manera, ¿qué virtud del padre Serafín podría ayudar a esta humanidad actual a no perderse y a poder tener un camino recto de crecimiento que nos lleve hacia la presencia de Dios? Sí, un rasgo, ¿verdad? Que atrae mucho en mi fundador y que a mí desde que lo conocí me llamó bastante la atención. Y, y cada que lo leía en sus escritos, a veces no lo soportaba porque contrariaba mucho mi ser, mi humanidad, pues es la humildad la, en nuestras relaciones con Dios. Mm, Ante un mundo que propone una grandeza, el poder, el saber, el tener, el ser más que nadie, ante un mundo de una propuesta completamente megalómana, viene como el sentido de la pequeñez a decirnos pues que realmente a ponernos en sintonía eh, en el cuadrante, pues digamos, en nuestra relación con Dios como criaturas, ¿verdad? Como criaturas limitadas. Entonces, para mí un rasgo muy característico en este tiempo, en este momento, pues viene siendo la humildad, ¿verdad? De sentirnos ahí en nuestra relación con Dios, pues eres un ser limitado, vulnerado, eres una criatura en todo momento, ¿verdad? No, no somos poderosos nadie en nada, ¿verdad? Entonces, es esa parte característica para este momento que viene como a contrariar la naturaleza humana, empezando por una profundísima humildad. Y Claro. otro rasgo que veo muy grande,
Bueno, pues el principal, que es la afiliación, él en todo momento sentirse hijo, pero no un hijo así grande. En su relación, como él fue el más pequeño, un hijo pequeño, pero muy querido, ¿verdad? Entonces ahí, como estas dos virtudes, que no estás solo, huérfano, desamparado, sino tú estás siempre con alguien, ¿verdad? Y esta es la gran riqueza de nuestra afiliación. Y en la relación con Dios, el humilde, el pequeño. De hecho, dice, yo fui el primero, yo soy el primero de la congregación, pero yo no quisiera aparecer, yo quisiera ser los pies de mi congregación. Los pies no se ven. Claro. Esa Y parte a mí me atrae muchísimo, ¿verdad? Y sé que es muy sí, difícil y que es todos los días. Y hay que pedirla porque es una gracia. Pero esta parte, ¿no? Que mata el yo, que mata pues esa soberbia muy fina que de repente está en nosotros, por muchas razones. Ujú. Esto. sí, sí, sí. De hecho, yo estaba pensando inevitablemente en San José, que también fue eh, alguien que pues en todo momento quería estar al margen de, de la vida pública y, digamos, espectacular o conocida de Jesús y de María, pero que siempre quería estar cerca de ellos, ¿no? Tener ese soporte y encontrar también en su humildad como hombre, eh, ser, cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Que le había mandado en esa misión que le había encomendado para ser el padre adoptivo de Jesús y el esposo virginal de la Virgen María. Y es Sí, súper atrayente el poder pensar también en un padre al que se le pueda admirar, se le pueda respetar, reconociendo también sus límites, ¿no? El poder reconocerlos también como personas limitadas y que ellos mismos también se reconozcan, creo que acerca mucho a un padre con el hijo, ¿no? Bueno, eso es lo que podría apreciar yo, ¿no? Y, y en ese sentido, por ejemplo, usted cuando ha tenido esas experiencias dolorosas, eh, al vivir de cerca la violencia, la muerte, el ver niños también creciendo en familias conflictivas, disfuncionales, allá en Guatemala con este, este, pues esta enfermedad social, ¿no? Como lo es la violencia, el pandillerismo, el terrorismo, con los maras salvatruchas, en el occidente de México, en el norte, con el narcotráfico. ¿Usted cómo ha sido o cómo fueron sus primeras experiencias con esa situación? Saber si en algún momento, sí, sí me escucha. Bueno, no sé si se paró. Ajá, creo que se le paró un poco su señal de Sí, internet. ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Pero bueno, ahorita esperemos que se pueda restablecer. Yo dije, no sé si soy yo. No, 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 es él. Es él, Sí, pero bueno, ahorita esperemos que se restablezca su señal. sí, Pero bueno, la voy a invitar para que usted a su vez invite a las jóvenes que están viéndonos en vivo, que nos puedan ver después, para que busquen si tienen ya ese llamado, esa vocación religiosa, para que se decidan por las misioneras de la caridad. bueno, pues mi invitación es a todas las jóvenes
que están deseosas, están en búsqueda de un ideal grande en sus vidas, de qué hacer con su vida, que no saben, que no encuentran el camino, que no han encontrado aún una puerta en donde desarrollen toda su capacidad de, de entrega, de amor. Y pues yo las invitaría a estar en búsqueda del llamado, a preguntar a Dios qué quiere con su vida, como así las primeras jóvenes que contactaron a nuestro fundador, pues que sea también nuestro fundador el que esté buscando juntamente con nosotros esas jóvenes donde se desarrolle el ideal de caridad que Él quiso, que Él quiere, que Él desea en este momento, porque siempre es actual su ideal de caridad, porque es el mismo de Jesús, ¿verdad? Que pues que todos que te conozcan a ti, único Dios verdadero, ¿verdad? De lo que quería Jesús y a tu Hijo Jesucristo. Entonces, pues es lo que deseamos, llevar a todos al conocimiento de Dios como Padre. Y yo las invito, jóvenes, a ser valientes, a ser fuertes en la fe, a no darse por vencidas, a entregar su vida a un ideal claro, pero sobre todo a la persona de Jesús, ¿verdad? Y ya a través de Él, pues nos embarcamos y recorremos esta grande aventura a donde Él nos quiera llevar, ¿verdad? Así como a cada una de mis hermanas que seguramente nos están escuchando y a cada una de las hermanas que también van a estar dando su experiencia, su testimonio en esta ventana. Las invitamos también a que juntas podamos hacer esa expresión del Padre en todo momento y una expresión de caridad. Sí, gracias, hermana Luz María. Bueno, creo que ya estamos recuperando por ahí a Alejandro. A ver, regresamos con él. No sé si quieras hacer alguna otra observación, comentario final. No, pues solo una disculpa, la señal de repente Se fue la señal. falló, pero bueno, Sí. solo retomar esta parte que comentaba la hermana sobre esa característica que es bien importante en los padres o en todas las personas que podemos llegar a tener también esa característica de un padre, como es la humildad, como es la pequeñez, para poder acercarnos con un corazón generoso, ¿no? Hacia las personas que puedan necesitar la presencia de un padre o la presencia de una persona que pueda asumirse como padre, ¿no? En el momento de poder ayudar, de enseñar, de cuidar. La pregunta que le estaba haciendo, hermana, es sobre su primer acercamiento hacia este clima de violencia que ha vivido a lo largo de sus experiencias. Saber cómo se enfrentó a esta necesidad de poder asumir también esas virtudes de un padre para poder ayudar al que lo necesitaba. ¿Qué es lo más fuerte que tuvo que vencer en su persona o qué limitaciones tuvo que superar para poder ser esa persona humilde en esta situación de ayuda? Pues primeramente, tener como la plena seguridad que somos enviadas con un espíritu, con una misión muy alta, que es la caridad en todas sus formas y llevarla a todos. Y uno de los puntos que veía que cuando tenemos como toda esta inseguridad y esta vida en medio de dificultades como las que nos encontramos en climas de violencia, pues llevar seguramente la fe,
muy fuerte y vivir los riesgos que vive también la comunidad. Toda la comunidad en sí están viviendo los riesgos de la inseguridad. Es una unión con los demás, con nuestros demás hermanos, que también están padeciendo las consecuencias del secuestro, de la violencia, pues a nosotros nos exigían dinero. Esta parte donde nos empiezan a llamar y a estarnos pidiendo, que Sí. duramos 3 días encerradas y que tuvimos Ujú, que salir a hacer frente ujú, a, ujú. pues Extorsión. a estas amenazas muy grandes que tuvimos, estas incertidumbres, pero que teníamos cada una la plena seguridad de que Dios y nuestro fundador estaba con nosotros en ese lugar, en ese sitio, y que bueno, hasta donde se pudo mantener la misión se mantuvo. Ya después se tuvo que cambiar de dirección, pero sí viviendo como eh, corriendo los riesgos que la gente está corriendo, pero Sí. con la fe bien puesta, con personas que nos ayudaron bastante, el sacerdote del lugar, y pues con la valentía por una calle, por otra, para no seguir siendo extorsionadas. Caray, qué difícil, Ajá, qué difícil. La verdad es que creo que yo no podría hacer esa labor. Bueno, eh, creo que siempre hay que buscar la, la presencia de Dios, ¿no? A veces uno dice, híjole, no voy a poder o esto es demasiado para mí, pero bueno, aquí yo creo que lo que ustedes han hecho continuamente y una persona que tiene amor a esta vida de entrega a Dios, pues es eso, un abandono a Dios, un confiar en Él para que nos dé esa fuerza, esas capacidades, ¿no? Y bueno, por lo que yo le felicito mucho, hermana, y a todas las personas que hacen esas labores peligrosas, pero en donde saben que su presencia y su trabajo es necesario para muchas otras personas que viven ese alejamiento espiritual y también esa inseguridad social, en donde la vida misma también está amenazada, ¿no? Vamos, ya no se necesita ser millonario para poder ser víctima de un abuso, de una extorsión o incluso de un secuestro, ¿no? Eso es algo muy sí, grave y lamentablemente pues ya lo estamos viviendo cada vez de manera más frecuente. Y bueno, para ir cerrando, hermana, esta charla, eh, usted mencionó el libro de El Primogénito, muy en sí, relación muy en relación con el padre y el hijo, ¿no? Con este vínculo entre el padre y el hijo. ¿Ese sería su libro favorito? ¿O cuál otro libro es el que usted tendría como de cabecera? que, re- que recomiendo de las enseñanzas de nuestro fundador. Ujú, Se llama, bueno, este es el que yo para mí más he leído como soy maestra, como toca muchos aspectos de historia. Me gusta mucho la historia, ¿verdad? De mi país, historia de México, historia universal. Me ha gustado muchísimo la materia. Y no sé, pero lo he leído varias veces y siempre me encuentro en esa historia. Será porque toca algo de mi carrera como maestra. Y pues enmarcado en esa historia de México, de los tiempos de la persecución, lo que tocó vivir es muy admirable como lo narra el padre José Guzmán, José Guzmán. enclavado en este escenario de persecución religiosa, esta vocación y este Ujú. llamamiento, esta obra querida por Dios, pues a mí se me hace así una aventura, siento, ¿verdad? Y me ha llenado bastante. Claro que tenemos libros de sus enseñanzas muy propias para nosotras. En sus Claro. cartas, pues sí, llenan totalmente la espiritualidad, pero pues yo recomiendo y, Ujú. y, y el padre Moisés, también escrito por la hermana eh, Carmen Contreras. Mm, ¿Verdad? Que es pequeño, es chico, y pues que tiene todos estos aspectos a manera
resumida de sus principales virtudes, de cómo lo vivió. Más completa en su historia, pues que toca varios elementos de los personajes que estuvieron en ese momento de las fundaciones, pues es el primogénito. Muy bien, muy bien. Pues seguramente esos libros los podríamos encontrar en la librería de la iglesia de El Altillo, en donde se encuentran Sí, los restos de la Madre Conchita. En cuanto tenga oportunidad, o que pase por allá, voy a conseguirlos, voy a preguntar por ellos. Para los que viven aquí en la Ciudad de y uno que México, ha gustado mucho es Pan Diario, sí. Yo no lo he leído mucho, pero sí es Pan Diario, de los que ha gustado mucho a la gente, ¿verdad? Que nos ha dicho, pues es este libro. ok, Y pues que ahí perfecto. podrían encontrar este resumen de su vida y pues muchas Entonces sería, enseñanzas, de una manera muy sencilla, ¿verdad? Que habla el Padre Moisés. ok, bueno, entonces son tres libros, ¿no? Pan Diario, Sí, El Primogénito y El Padre Serafín, sí, ¿verdad? Ok. Le- pues vamos a buscar estas librerías uno de ellos, ya me estaba yendo de nuevo, uno de ellos sí es, una de esas librerías sí está en esta parroquia de San José del Altillo, por el Metro Quevedo, para los que viven aquí en Ciudad de México. Um, y bueno, yo creo que sería todo por mi parte, hermana Luz María. Le agradezco mucho que nos esté acompañando y bueno, le cedo la palabra ya a Aurora para que vaya dando fin a esta plática. Bien. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias a la hermana Luz María, a usted, a la hermana Betty, que ha estado muy pendiente y muy interesada, junto con todas las hermanas, a la hermana Patti Copado, a todos y a todas y a cada una de ustedes que han estado pues presentes con nosotros y que han estado interesadas en tomar parte de este programa y unirse a nosotros una vez al mes. Hasta ahorita he hablado con la hermana Betty para que nos platiquen acerca de toda esta espiritualidad del Padre Serafín, de las misioneras de la caridad. Muchísimas gracias, hermana Luz María. Y nos gustaría que por favor realizara la oración final. les agradezco mucho este espacio, esta oportunidad, esta ventana, que seguramente pues llegará a muchísima gente y que es la palabra viva de nuestro fundador, de, de su vida, de su obra, y que continúa a través de sus hijas y a través de toda la gente que se quiera unir con nosotros en este servicio en la iglesia. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, nos la comunique por medio de la cruz. Guarde nuestros cuerpos y nuestras almas siempre puros. Que la bendición de Dios omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de nosotros, permanezca para siempre. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Gracias, hermana Luz María, y que Que Dios tenga bendiga mucho en su misión y que una buena Gracias. noche. continúe Eh, apoyando le- la vida religiosa. Gracias. Gracias. Gracias, pues es un gusto. Le pedimos también sus oraciones para continuar con esta labor, que por momentos se torna también algo Muchísimas complicada con gracias. todas las actividades, pero con personas como usted, pues vale la pena y sobre todo con el servicio a Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias. Y Dios los Gracias. bendiga mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hermana. Gracias. Y bueno, vamos a agradecerle a las personas que han estado con nosotros en el programa, a Nanji, a Jera Karina,
a Fini Jiménez, a Julio César Bautista León, que creo que es de Perú, que también por ahí anduvo la hermana Luz María de Misión, a Eli Peguero, a Eileen Jiménez, creo que ella es de Guatemala, igualmente, donde estuvo la hermana Luzma, Pureza de María, que si no me equivoco, ha de ser la hermana Betty, Lisbeth Erika Bautista Gutiérrez, Eulogio Palma, a Andrea Salas Sanabria, a Cristina Noriega Macías, déjenme ver quién, Guadalupe Vega, que creo yo que es la madre superiora de esta comunidad de Michoacán, a Patti Copado, la hermana Patti, que fue el primer enlace que tuve con las misioneras, aparte de la hermana Claudia. Y bueno, pues a todas aquellas personas que hayan estado presentes y que nos sigan reproduciendo posteriormente, tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden que mañana ya estará este programa grabado en nuestro canal de YouTube. Igualmente nos pueden encontrar como Cineforo Católico. Y pues hasta ahorita planeado, ahora sí que junto con la hermana Betty, pues estaremos teniendo una participación con las misioneras de la caridad en nuestro programa una vez al mes. Hasta el momento, pues ese es el plan, ya Dios nos irá llevando hacia ello. Y bueno, Ale, no sé si quieras complementar algo, decir algo más. Pues solo agradecer a las personas que nos han estado acompañando en vivo y también a las que nos van a reproducir posteriormente. Les pedimos también su apoyo para que nos puedan compartir con sus conocidos, con sus contactos. También nos encomendamos a sus oraciones para que nos fortalezcan también espiritualmente a través de sus intercesiones, que Dios nos acompañe también en estas labores que pareciera son como voces en el desierto, pero con la plena confianza y abandono continuo en Dios que buscamos tener, en que puedan tener frutos espirituales. Entonces, les agradecemos también a las personas que ya nos han estado acompañando y han estado orando por nosotros. También a la hermana, agradecer a la hermana Luz María por su interés, por su confianza, por el esfuerzo de estar también con nosotros a estas horas de la noche. También a las hermanas que han estado anteriormente y a las que vayan a estar después. Es un gusto saber que también puedan tener este espacio para que apoyemos también la importancia de la vida consagrada. Y por último, solo les quiero comentar que, pues gracias a Dios ya tenemos la confirmación de un invitado muy especial que vamos a tener próximamente. No recuerdo exactamente la fecha, por lo que ya se las daremos a conocer en nuestras redes. Pero pues vamos a tener como invitado a Adolfo Orozco, el físico que dirige el Centro Mexicano de Sindonología, y nos va a hablar sobre la Sábana Santa. Ya viene Semana Santa, entonces creo que es un tema pues, que va a ayudar mucho a vivir mejor esta Semana Santa y también la época de Pascua, a partir del domingo de Resurrección. Entonces, pues estén al pendiente para poder comunicarles la fecha exacta. Y pues nada, que pasen muy buenas noches y también agradecer a Aurora por el esfuerzo y pues seguimos en contacto. Y recuerden que ustedes, si están realizando algún apostolado, pertenecen a una orden religiosa o quieren compartir algo, contáctenos, de verdad, este es un espacio abierto para todos. Podemos realizar los miércoles una entrevista, una plática para dar a conocer esta orden religiosa, fomentar vocaciones, el apostolado que estén realizando, de verdad, tengan confianza en nosotros. Todo es con el afán de que sea para mayor gloria de Dios y dar a conocer más sobre esta gran
gran y santa Madre Iglesia Católica que todos y cada uno de nosotros conformamos. Y antes de despedirnos de este momento y de darles las gracias a todos ustedes, pues vamos a realizar nuestra oración final dedicada a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, Ale, ¿nos puedes decir cuál fue el canto que escuchamos al principio? Bueno, el canto, el nombre es María y es Atenas la intérprete. Ah, ya, María, mírame, seguramente. Ajá, sí. Ah, ok. Entonces, les voy a dejar con un poquito de este canto. No podemos ponerlo todo por cuestiones de derechos de autor y ahí nos podría Facebook o YouTube sancionar, pero recuerden buscarlo así con ese título, con ese nombre, María, mírame, y que Dios los bendiga. Cuide, guarde, proteja, de libre de todo peligro, mal, enfermedad, contagio, a ustedes y a sus seres queridos. Y que Dios los bendiga. Buenas noches. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme